Perdido en la noche, un inhalador vacío y una decisión que hizo historia. El invierno se afilaba en Barcelona como un cuchillo húmedo. La noche, lluviosa y con viento cortante, había vaciado las calles cercanas al río y dejado un brillo metálico sobre las barandas del puente. A un lado, contenedores de basura saturados, muros con grafitis y un olor agrio a cartón mojado. Al otro, un skyline de hoteles y torres encendido como un escaparate que no miraba a nadie. Valentina Rivas, 11 años, cruzaba por un atajo con una mochila escolar rota que golpeaba su espalda, la bufanda tejida a mano, regalo de su abuela con tos, apenas le cubría el cuello. Pensó en las pulseras que había vendido en el semáforo, en el chocolate caliente que llevaba en un vaso para compartir camino a casa, en que mañana podría ser mejor si la lluvia aflojaba. Las suelas, empapadas, resbalaban sobre el pavimento. Ella apretó el paso sin dramatismos, con ese aplomo de quien ha aprendido a leer el peligro en los silencios. A lo lejos, una sirena y un perro sin dueño. En la baranda, el agua corría negra y pesada. El viento la empujó 2 pasos, y el frío, que no es solo temperatura, sino una forma de abandono, la mordió detrás de las orejas. Miró hacia el extremo del puente. Lo que brillaba no era promesa, era distancia. Junto a un kiosco cerrado, bajo un toldo que no protegía de nada, un bulto tiritaba encogido. Valentina pensó en un perro, pero el bulto tenía zapatillas infantiles, pantalón de uniforme y manos que raspaban el aire buscando calor. Nico Llorente, 8 años, respiraba corto, con una tos hueca que anunciaba asma o miedo. El inhalador asomaba vacío del bolsillo. Valentina evaluó cómo le enseñó la abuela cuando el mundo se pone difícil. Mirar, pensar, actuar. Se quitó la bufanda y la ciñó al cuello del niño. Le frotó las manos hasta que recuperaran el color. Puso el vaso de chocolate entre las palmas pequeñas y sopló para no quemarlo. «Tranquilo, ya pasa», dijo con voz de hermana, mayor improvisada. El viento les dio un latigazo y ella decidió. Cruzó corriendo a un locutorio que aún tenía luz. Explicó atropellada y marcó emergencias. Volvió para quedarse junto a Nico hasta que llegara la ambulancia. Le habló de cosas simples. Perros, cromos, el color raro de la lluvia en las farolas, para distraerlo del temblor. No preguntó de dónde venía. La calle enseña que hay preguntas que no abrigan. Lo importante era compartir abrigo. En el hospital, el triage fue rápido. Hipotermia leve, broncoespasmo contenido, glucosa baja. Una noche para enderezar el susto. Valentina se quedó en el pasillo de plástico, lejos de los mostradores, con las manos metidas en los bolsillos para no parecer fuera de lugar. No dio nombre completo. Dejó, sin darse cuenta, una pulsera de hilo con su nombre sobre la silla donde esperaba. Cuando sintió que el niño respiraba mejor detrás de la cortina, recogió la mochila y se fue, porque había reglas invisibles. No buscar líos, volver con la abuela antes de que la tos se hiciera río. Horas después, un hombre llegó como una tormenta con traje, Alejandro Llorente, semblante severo, ojos de padre con sueño antiguo. Quiso repartir culpas, exigir explicaciones, pero lo desarmó una frase de enfermera. Una niña lo trajo, le dio calor, llamó al 112 y esperó hasta que lo estabilizamos. Alejandro apartó la cortina. El inhalador vacío asomaba del bolsillo. La bufanda ajena olía a chocolate y en la silla, como pista, el hilo con letras. Valentina. Por primera vez en mucho tiempo, todo su dinero no supo a quién agradecerle. Alejandro se sentó junto a la camilla, con la espalda rígida como si la culpa fuera corsé. Miró a Nico, sonámbulo de cansancio, y reconoció lo que había ignorado.
la soledad que había dejado crecer al delegar la crianza en chóferes, tutores y asistentes, el miedo que convertía el trabajo en búnker, el teléfono en pared. El inhalador de repuesto no estaba. El móvil vibraba con alertas de agenda. El reloj marcaba una hora que no había vivido con su hijo. Tomó la bufanda con dedos torpes. Era barata y cálida, como todo lo que no se compra para foto. Preguntó por la niña de la pulsera. Nadie supo decirle más que un nombre. En la pantalla mental, Alejandro vio la línea de hoteles reflejada en el río y del otro lado un puente donde alguien había sabido quedarse. Algo se movió. No un plan de PR, no una transferencia, sino una promesa muda. Buscar, escuchar, agradecer. Alzó a su hijo con cuidado, le rozó la frente con la boca y entendió que el primer lujo que se le exigía no costaba presencia. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos que tocan el alma. Alejandro comenzó la búsqueda con una contención que sorprendió a sus propios escoltas. No pidió 200 cámaras ni una campaña corporativa. Pidió tiempo y discreción. Volvió al puente. Habló con el del locutorio que reconoció a la niña de la bufanda. Cruzó 3 calles de lluvia y preguntas hasta llegar a un bloque húmedo con escaleras sin ascensor, pasillos con olor a lejía y una bombilla desnuda pendiendo del techo. En la puerta 3B escuchó una tos seca de mujer mayor y el murmullo de una voz infantil deletreando tareas. Tocó. Abrió Valentina, con el cabello en una trenza deshecha y las manos aún enrojecidas por el frío. La abuela levantó la vista desde una cama baja, dignidad intacta, aún con el pecho apretado. Alejandro presentó su nombre como si no se leyera a sí mismo todos los días en los periódicos. Soy el padre del niño al que salvaste. La frase quedó flotando, extraña en su boca. Entró sin protocolos de lujo, se sentó en una silla coja y por primera vez en años no supo qué ofrecer. Llevaba una bolsa con mantas, comida y un sobre cerrado. Valentina miró el sobre como si fuera un animal que muerde. Gracias, pero si es para foto, no. Alejandro, que había construido un imperio de apariencias, entendió de golpe que la palabra que lo absolvería no era donación, sino respeto. El sobre quedó sobre la mesa, intacto. Alejandro desvió la oferta hacia lo concreto. ¿Qué necesitas? Valentina no lo pensó como piden los que tienen hambre de otra cosa. Un inhalador de repuesto para Nico, con espaciador, por si se queda sin aire, y que cene con él sin móvil. La petición descorrió como un telón el teatro de su vida. Asistentes gestionando afectos, notificaciones devorando minutos, calendarios sin huecos para preguntas que un niño de 8 años hace a los 8, no a los 40. Hecho, dijo él, con una firmeza tímida. Compró el inhalador, 35 euros, y 2 espaciadores, uno para casa, otro para la mochila. Dejó yogures y sopa simple para la abuela y se fue con la promesa clavada como un alfiler en la camisa. Esa noche, en su ático de vidrio, apagó el teléfono, lo guardó en un cajón y se sentó frente a Nico con 2 bowls de sopa. ¿De qué hablamos?, preguntó torpe. De lo que te perdiste, respondió el niño y sacó un cuaderno de cromos. No hubo brindis, hubo presencia. La cena sin pantallas fue un país extranjero. Alejandro probó preguntarle por nombres de compañeros, por el juego del patio, por la maestra que decía, respirar es como inflar un globo. Nico contó de un campeonato de canicas y de un miedo a la oscuridad que el chofer no conocía. Cuando el teléfono vibró desde la cocina, Alejandro no se levantó. Sirvió pan con tomate. Sonó raro en sus manos, acostumbradas a firmar contratos. Guardó en la memoria la instrucción de Valentina.
Cenar sin móvil no era un castigo, era un puente. Después de los cuentos, dejó un inhalador de repuesto en la mesilla, revisó el espaciador y escribió, en una libreta nueva, 3 líneas. Respirar juntos, reír juntos, volver mañana. No era prosa corporativa, era un plan de padre. En el 3B, Valentina y su abuela compartían el último resto de chocolate tibio. ¿Crees que cumplirá?, preguntó la mujer. Si no cumple, se lo recuerdo, dijo la niña, con una seguridad que no aprendió en ningún hotel. Al día siguiente, Alejandro volvió al bloque con discreción y cosas útiles, alimentos básicos, un calefactor de bajo consumo, un cupón de farmacia para antibióticos si el médico los pautaba. Preguntó por la tos de la abuela. Crónica, dijo ella sin queja, mejoraría con habitación seca y revisión pulmonar. Alejandro ofreció pagar una consulta en el Hospital del Mar y gestionar traslado. La abuela aceptó solo si podía mirarle a los ojos al médico y si Valentina no, faltaba a la escuela. Acordaron un turno para la semana. Valentina, con el sobre aún intacto, le pidió algo difícil. No suba fotos de esto. Nadie tiene por qué saber. Él asintió. En su oficina, sin embargo, el director de PR ya olía la historia. La rescatista de la calle, un antes y un después para nuestra marca. Alejandro dijo no. El ejecutivo sonrió como quien escucha una excusa temporal. Si no hacemos storytelling, nos hunden con el abandono. Las alarmas no tardaron. Un portal sensacionalista lanzó una nota con foto borrosa. La niña héroe que salvó al heredero Llorente. Los comentarios fueron un laberinto. Ternura, sospecha, odio. Servicios Sociales llamó al colegio para verificar la situación de Valentina. Un tío lejano apareció de la nada reclamando derecho de sangre. La abuela se puso pálida. No quiero perderla, dijo agarrando la sábana. Alejandro midió la línea fina entre ayudar y arrasar. Si pagaba un piso, parecería compra. Si no hacía nada, la humedad seguiría mordiéndoles los huesos. Optó por el medio exacto. Una abogada de infancia independiente concertó cita con la trabajadora social para aportar informes médicos, escolaridad, entorno y un plan de apoyo sin tutelas. Yo firmo como garante si hace falta, dijo él. Valentina lo miró como se mira un puente en tormenta, con gratitud y miedo. El PR insistió con el chantaje. Si no contamos nuestra versión, contarán la suya. Abandono, negligencia emocional, niño perdido, padre ausente. Alejandro reconoció la trampa. Lo empujaban a usar a Valentina para limpiar su imagen. Volvió al 3B y lo dijo sin rodeos. Quieren ponerte en una campaña. Valentina apretó los labios. No. Ya lo sé, respondió él. Lo rechazo. La abuela bajó los hombros, aliviada. Entonces haga otra cosa. Pregúntele a su hijo qué quiere cenar. Esa noche hubo tortilla hecha por 2. Un padre que nunca batió huevos y un niño que sabía romperlos sin salpicar. Valentina, a 2 barrios de distancia, sonrió sin saber. ¿Por qué? A veces el mundo descongela cuando alguien cumple lo prometido. Los servicios sociales visitaron la vivienda. Tomaron nota de paredes con moho, ventana que no cierra, tos crónica, pero también de cuadernos limpios, notas altas, pulseras ordenadas por colores, una abuela que sabe cuidar y una niña que quiere quedarse. La trabajadora social propuso un recurso temporal, un piso puente por 3 meses cerca del hospital, con visitas domiciliarias. Alejandro ofreció financiar mejoramiento del edificio, pero la funcionaria fue clara. Si entra dinero directo, se judicializa por posible injerencia. Hágalo a través de una entidad independiente y con criterios públicos. Fue la frase semilla. De vuelta en su despacho, Alejandro llamó a un jurista en fundaciones. Quiero crear algo que no lleve mi apellido ni mi cara. Objetivo: pisos puente, clínicas móviles de invierno y cenas sin pantallas.
El abogado pidió tiempo. Alejandro pidió rapidez, pero con reglas. La prensa olió su silencio. Como debilidad. Otro titular: ¿Quién cuida a Nico? La custodia moral se debatía en programas nocturnos por gente que no sabía de asma ni de cuentos antes de dormir. El director de PR reapareció con un ultimátum. Si no hacemos storytelling, nos hunden. Alejandro lo citó en la sala de juntas y conectó la cámara de su portátil. Puso delante el inhalador de repuesto, el espaciador, una servilleta con manchas de tortilla y una pulsera de hilo. Este es mi storytelling, dijo. Se acabó usar a la niña. Despidió al director y asumió el costo de la tormenta. Luego llamó al pediatra de Nico y pidió terapia familiar. No sé ser padre sin comprar soluciones, confesó. Se aprende en la mesa, respondió el médico sin metáforas. Las cenas se volvieron ritual. 3 veces por semana, mesas inmóviles en el ático y los domingos, una mesa gemela en el 3B, sopa para la abuela, pan recién horneado, deberes corregidos, pulseras nuevas con mensajes bordados por Valentina. Abrigo es compartir. Respirar juntos. Alejandro aprendió a escuchar más que hablar. Cuando el trabajo urgía, Nico ponía un cartel hecho a rotulador. Papá, después. Y después era de verdad. La auxiliar de Nico notó el cambio en la escuela. Menos crisis, más risas. En el cuaderno de Alejandro, las líneas crecieron. Presencia no es regalar, es quedarse. El lujo no es suite, es tiempo sin notificaciones. La abuela empeoró una noche de lluvia. La tos se volvió ruda, el pulso débil. Valentina entró en pánico. Llamó al número que guardaba solo para emergencias. Alejandro llegó sin escoltas, con un abrigo para cada una, bajó las escaleras cargando a la mujer como un nieto tardío y gestionó ingreso en el Hospital del Mar con discreción. Sin flashes, sin prioridad comprada, solo firmando como contacto responsable para que Valentina pudiera quedarse en la sala de espera sin que la echaran. «No me separen de ella», rogó la niña. «No», dijo él, «nos quedamos». La internación se alargó. La trabajadora social ofreció plaza en residencia temporal para ambas, cerca del hospital. Valentina aceptó con una condición: seguir yendo a la escuela, seguir haciendo pulseras en su rato libre. Abrazó a la abuela y respiró como le enseñaron los años duros. 1, 2, 3, 4. En la empresa, la crisis de reputación escaló. Un ejecutivo filtró que la cadena implementaría mesas sin móviles como idea suya y que adoptaría a la niña en su storytelling de invierno. Alejandro vio el borrador de campaña, fotos, lemas, sicursis, y entendió que el clímax ya no era familiar, era ético. Convocó una rueda de prensa a 3 días vista. Decidió que en lugar de explotar una historia, haría algo que jamás había hecho: pedir perdón. Pasó la noche ensayando frente al espejo lo que nunca se ensaya en hoteles. Decir «no supimos cuidar de lo esencial» sin excusas. Llamó al jurista. El borrador de la Fundación Independiente debía estar listo, con patronato externo y reglas que lo dejaran a él en segundo plano. «Quiero que sobreviva a mis errores», dijo. El jurista respondió: «Entonces haga pública su fragilidad». La víspera, Alejandro fue a la residencia temporal con una bolsa de libros, un termo y un papel pequeño. En el papel, 6 palabras: nunca foto, siempre mesa, siempre juntos. Valentina lo leyó y lo guardó como se guarda un talismán. «¿Y si mañana todos gritan?», preguntó. «Yo hablaré bajito», dijo él, «y diré la verdad». La abuela respiró mejor con oxígeno y una manta limpia. La niña, con uniforme del colegio, practicó la exposición oral que daría el lunes. Cómo hacer una pulsera que abrigue manos y palabras. Nicolás, por videollamada,
Enseñó un dibujo del puente con 3 siluetas y una mesa al final. Alejandro cerró los ojos y entendió que, pasara lo que pasara al día siguiente, el puente ya existía. No era de piedra ni de marketing, era de presencia, respeto y una bufanda barata que seguía abrigando. La rueda de prensa parecía un teatro de luces frías y frases medidas. Al fondo, un panel con el nombre del grupo hotelero. En primera fila, cámaras listas para devorar cualquier gesto. Alejandro Llorente subió al estrado sin su impecable escudo. Las manos le temblaban un poco. Los ojos tenían sueño verdadero. El director de PR, ya despedido en silencio pero aún de pie, esperaba la consigna de siempre: relato calculado, niña héroe, marca redentora. Alejandro respiró, miró el inhalador de repuesto que llevaba en el bolsillo como amuleto y desactivó el guión. Hoy no vengo a capitalizar una historia, dijo. Vengo a reconocer una ausencia. No supimos cuidar de lo esencial. Dejó clara la privacidad de Valentina y de la abuela. Canceló cualquier campaña con su imagen. Anunció auditorías internas sobre tiempos familiares de directivos, un piloto de mesas sin móviles en todos los hoteles y un protocolo invernal para huéspedes y no huéspedes. Caldo, mantas, inhaladores en recepción. Los flashes parpadearon sin libreto. Un periodista preguntó si la custodia moral de Nico estaba en cuestión. Alejandro no esquivó. Estoy aprendiendo a ser padre en la mesa, no en el Excel. Hubo un silencio extraño, como si una ciudad entera dudara entre abuchear o aplaudir la verdad. Luego, un murmullo corto de aprobación. La acción caería unas décimas, quizá. La conciencia subía un grado. Fue entonces cuando un asistente corrió al escenario con el rostro serio. La abuela de Valentina acababa de descompensarse a la salida. La historia pedía otra clase de titular. Alejandro dejó el micrófono como quien suelta un arma que ya no necesita. Afuera, la lluvia golpeaba la lona de la carpa de prensa. Valentina temblaba con la mochila colgando, entre curiosos y ambulancieros. Él le puso su abrigo sobre los hombros, apartó con la mirada a los móviles que intentaban filmar lágrimas ajenas y cargó a la abuela con brazos torpes pero decididos. Al Hospital del Mar. Ahora. No hubo escoltas, hubo urgencia humana. En la sala de espera, Nico llegó con la canguro. Aún despierto por la emoción del papá, habló en la tele y se acomodó a su lado. La abuela fue admitida en observación con oxígeno y broncodilatadores. Los médicos dijeron, quédense cerca. Alejandro improvisó un campamento de presencia. Un cuaderno, lápices, 2 botellitas de agua, galletas sencillas. Jugaron al basta. Leyó en voz alta, turnándose con Valentina. Nico, entre ataque y ataque de risa, encajó su inhalador con el espaciador como si fuera parte del juego. El reloj avanzó sin notificaciones. Cada vez que una enfermera asomaba, encontraba una escena que no saldría bien en banners, pero que salvaba. 3 personas calentándose las manos con historias. Hacia la madrugada, el médico de guardia habló claro. La señora necesita internación prolongada y aire limpio cuando salga. Separarlas podría recaer en servicios sociales. Valentina apretó la bufanda, pequeña frente a palabras grandes. Por favor, no me separen de ella. Alejandro hizo lo único que podía honrar la promesa de la tarde. Firmó como garante, no como dueño de nadie. Llamó a la abogada de infancia y al jurista de fundaciones para activar, esa misma noche, una residencia temporal digna cerca del hospital, gestionada por una entidad independiente, sin su apellido ni su foto. Plazas con criterios públicos, contrato claro, acompañamiento escolar para Valentina y seguimiento médico para la abuela. Sin prensa, sin logo, añadió. Solo llaves y tiempo. El administrador del centro bostezó al otro lado del teléfono, pidió documentación
y dijo que en la mañana tendrían habitación. Valentina lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. Había aprendido que la ayuda que abriga no exige poses, exige presencia. «Me quedo hasta que duermas», dijo Alejandro. Y se quedó. Al amanecer, una nube de reporteros rondaba la puerta del hospital. Alejandro salió a proteger el perímetro emocional con una frase que no tenía eslóganes. «Pidan perdón a la niña. No habrá imágenes. Hay una abuela internada». Dentro, firmó el ingreso. Coordinó con la trabajadora social y rechazó por tercera vez una entrevista exclusiva que prometía limpiar su fama a cambio de arruinar la infancia de alguien. Llamó a su equipo y cerró, por estatuto, una norma sencilla: prohibido usar menores en campañas. En su agenda, el bloque de 20:00 quedó blindado. Cenas inmóviles con Nico, terapia familiar los jueves, tutor de juego los sábados. Nico, que nunca había visto a su padre desobedecer a su propio sistema, lo miró de reojo y sonrió. «Hoy ganas tú», dijo levantando el pulgar. Valentina, desde la sala, lo observó preparar un cacao torpe en la máquina para las horas de espera y entendió que estaba asistiendo a una conversión lenta y verdadera. Del pagar al cuidar. La abuela se estabilizó al final de la mañana. Dormiría con oxígeno y vigilancia. Valentina se quedó en la butaca, con la mochila por almohada. Alejandro dejó sobre la mesa un sobre distinto al de la primera visita. Papeles de la residencia, horarios de visita, teléfono, de la abogada, un vale de transporte y una nota escrita a mano. Nunca foto, siempre mesa, siempre juntos. La niña tocó la pulsera de hilo en su muñeca y, sin mirar si alguien la observaba, se la quitó para dársela a Nico. «Para que no te falte aire de historias», dijo. El niño la ajustó junto al espaciador como si fuera parte del mismo equipo. Alejandro, con voz baja de padre que aprende, preguntó: «¿Y si esta noche cenamos los tres aquí, con sándwiches de máquina y cuentos de Valentina?» Ella asintió. El clímax no fue un aplauso, fue calor. 3 sillas de plástico, una puerta entreabierta, una abuela respirando mejor, un hombre que por fin sabía dónde estar. Afuera seguía lloviendo. Adentro, el puente estaba tendido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El anuncio no fue un eslogan, fue una estructura. Programa Puentes nació como fundación independiente, con patronato mixto, 2 universidades, una ONG de infancia y un banco ético, auditorías abiertas y reglas que dejaban a Alejandro sin control editorial, 0 fotos de menores, criterios públicos, plazos y salidas dignas. En los primeros 3 meses habilitaron 12 pisos puente cerca de hospitales y estaciones. A los 6 ya eran 28, al año 42. Paralelamente desplegaron clínicas móviles de invierno, camionetas con caldo, mantas, nebulizadores, oxímetros y derivación sanitaria, que rotaban por puentes y plazas entre las 20:00 y las 01:00. En todos los signos y hoteles se señalizó un rincón nuevo. Mesas sin móviles, espacios de cena con acompañamiento voluntario donde padres e hijos pudieran hablar a la velocidad de un bocado. Ninguna placa llevaba apellidos. Valentina y su abuela se mudaron a una vivienda salubre en un bloque con patios interiores. La abuela inició un plan de rehabilitación respiratoria. La niña recibió una beca con contrapartida, asistencia y notas, no aplausos. La trabajadora social pasaba cada 15 días preguntando por tareas, sueño y alegría. Los informes no medían likes, medían rutinas. Alejandro, que toda su vida había entendido de tasas de ocupación, empezó a leer otros indicadores. Noches en que la tos no despierta, cenas completas, deberes entregados sin miedos. El puente que una vez fue un atajo peligroso se convertía, ahora sí,
En camino, la agenda de Alejandro cambió de idioma. A las 20:00, todos los días, un bloque intocable, cenas inmóviles con Nico. Los jueves, terapia familiar. Los sábados, tutor de juego, no de idiomas. El inhalador de repuesto vivía en un cajón junto a una pulsera de hilo, y los ataques de asma se volvieron raros como eclipses, 8 meses sin urgencias. En el grupo hotelero, la medida más impopular fue la más fecunda. Los directivos con hijos debían reservar 3 noches semanales de mesas sin pantallas. Los que no tenían podían apadrinar mesas comunitarias. Los empleados bautizaron esos turnos como guardias de humanidad. Valentina sumó psicoterapia y talleres de arte. Diseñó una línea de pulseras abrigo con mensajes mínimos. Respirar juntos, mesa y manta, abrigo es compartir, vendidas en los lobbies. Cada pieza financiaba un manta y un termo. En un año se colocaron 5.300 sets. Las clínicas móviles registraron 2.100 atenciones, 420 derivaciones a salud y 0 usos de imagen infantil. La abuela, con menos medicación y más sol, recuperó gusto por el pan tostado y el dominó. Alejandro descubrió que su mayor activo no era la habitación presidencial de su cadena, sino el ritual de preguntar ¿cómo estuvo tu día? Y esperar la respuesta sin mirar un reloj. 2 años después, la plaza encendió su festival de invierno. No era marketing, eran mesas largas, chocolate que humeaba de verdad y guantes tejidos por voluntarias. Un cartel de cartón pintado por niños decía «Chocolate que calienta manos y corazones». Nico, sin crisis en meses, presentó el stand con la seriedad de un capitán y rió cuando a Alejandro se le cayó el cacao sobre un gorro de lana, ridículo que su hijo le obligó a usar. Valentina, con uniforme escolar y trenza firme, subió al escenario y habló sin victimismo. Contó de una noche de lluvia, de un inhalador vacío y de una bufanda que alcanzó para 2. No nombró marcas, nombró presencias. La abuela, en primera fila, aplaudió con bronquios más tranquilos. Detrás, voluntarios y hoteleros mezclados, sin credenciales visibles. Un contador de impacto, papel, no pantalla, colgaba de una cuerda. 42 pisos puente activos, 3 clínicas, móviles operando cada noche fría, 1.200 mesas sin móviles semanales en la red. En una esquina, el jurista de Puente sonrió. La fundación funcionaba porque las reglas protegían la historia de las tentaciones del relato. El puente entre 2 orillas, lujo distante, frío a ras del suelo, ya no era metáfora, eran llaves, mantas y tiempo. Al terminar, Alejandro se apartó un momento y miró la línea de luces reflejada en el agua. Recordó el primer atajo de Valentina, la bufanda sobre los hombros de Sintus. Nico, la urgencia en el pasillo del hospital, la frase escrita en un papel pequeño, nunca foto, siempre mesa, siempre juntos. Entendió que ese tríptico era su nueva contabilidad, sumar cenas, restar notificaciones, multiplicar calor donde faltaba. Se acercó a la abuela, le acomodó la manta con torpeza respetuosa y recibió una palmadita aprobatoria. Valentina le mostró una pulsera nueva. Puentes, decía en un nudo torpe, pero hermoso. Para que no olvides de qué están hechas las cosas que duran, explicó. Él la ató junto al reloj y sintió que por primera vez el tiempo medía lo correcto. Cuando Nico tiró de su abrigo para volver a casa, Alejandro dijo la palabra que había aprendido a honrar. Vamos, la plaza quedó llena de tazas vacías y manos calientes. El skyline brillaba a distancia, pero ya no como indiferencia, como promesa. Porque a veces la niña que tenía frío en los bolsillos trae el fuego que faltaba en una casa de millones. Y el hombre que creía que todo se resuelve pagando descubre que el cuidado se paga quedándose. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.